Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Chismecito Turco. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y, por supuesto, listos para enterarse de todos los salseos que nos trae el mundo del espectáculo turco. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar y que, aunque nos dolió su separación, aún mantenemos una pequeña esperanza de que vuelvan a estar juntos. Sí, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Los extrañamos muchísimo. Los rumores de una posible reconciliación han estado circulando con fuerza en las últimas semanas, y hoy vamos a analizar a fondo todo lo que sabemos hasta ahora, las pistas, las declaraciones ambiguas, las coincidencias sospechosas y, por supuesto, lo que dicen las fuentes cercanas a la pareja. Prepárense porque esto se pone bueno. Pero antes de sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán. Aquí encontrarán las últimas noticias, los mejores dramas, las parejas más hot y todos los chismes que están dando de qué hablar en Turquía. Así que ya saben, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos al grano. Recordemos un poco, Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, se conocieron en el set de la exitosa serie Senkalkam. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Lo que comenzó como una simple amistad se transformó rápidamente en un romance que cautivó a fans de todo el mundo. Los veíamos juntos en alfombras rojas, viajando por el mundo, compartiendo momentos íntimos en redes sociales y en general, derrochando amor por todos lados. Eran la pareja perfecta, el sueño de toda fan de las novelas turcas. Pero como suele suceder en la vida real, la historia de amor de Hande y Kerem no tuvo un final de cuento de hadas. A principios de 2022, la noticia de su separación sacudió al mundo del espectáculo. Nadie entendía qué había pasado. Los rumores apuntaban a diferentes causas, diferencias irreconciliables, presión mediática, agendas apretadas. En fin, la realidad es que nunca supimos con certeza qué fue lo que realmente los llevó a tomar caminos separados. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Hande fue vinculada sentimentalmente con el empresario Hakan Sabank, con quien tuvo una relación que parecía ir viento en popa. Los vimos juntos en varias ocasiones, disfrutando de viajes y momentos especiales. Sin embargo, esa relación también llegó a su fin hace poco. Por su parte, Kerem se ha enfocado principalmente en su carrera profesional, protagonizando nuevos proyectos y explorando nuevas facetas como productor y escritor. También ha sido visto en compañía de varias mujeres, pero ninguna relación ha llegado a concretarse de manera formal. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas han surgido una serie de indicios que han alimentado los rumores de una posible reconciliación entre Hande y Kerem. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues bien, empecemos por lo más obvio, ambos han sido vistos en los mismos lugares, aunque no necesariamente al mismo tiempo. Por ejemplo, hace poco ambos estuvieron en Londres, aunque aparentemente por motivos de trabajo. Sin embargo, algunos fans aseguran haberlos visto juntos en un restaurante y en un parque. ¿Casualidad? No lo creo. Otro indicio que ha llamado la atención es que ambos han comenzado a seguirse nuevamente en redes sociales. Sí, así como lo oyen. Después de dejar de seguirse tras su separación, Hande y Kerem han vuelto a formar parte de la lista de seguidos del otro en Instagram. ¿Será una simple formalidad o un indicio de que están retomando el contacto? Pero lo más intrigante de todo son las declaraciones ambiguas que ambos han hecho en entrevistas recientes. Por ejemplo, Hande en una entrevista para una revista de moda, dijo que nunca se puede decir nunca, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de volver con un ex. Además, añadió que valora mucho las relaciones pasadas y que guarda un buen recuerdo de todas sus parejas. Ay, Hande, no nos ilusiones. Kerem, por su parte, también ha sido bastante misterioso en sus declaraciones. En una entrevista para un programa de televisión, le preguntaron directamente sobre Hande, y él respondió: Hande es una persona muy especial en mi vida. Siempre le desearé lo mejor. También dijo que cree en las segundas oportunidades y que nunca se arrepiente de nada en el amor. Kerem, no juegues con nuestros sentimientos. Por supuesto, estas declaraciones podrían ser interpretadas de muchas maneras.
Podrían ser simplemente palabras amables y respetuosas hacia una expareja. Sin embargo, algunos fans creen que hay algo más detrás de esas palabras, que hay un mensaje oculto, una esperanza de reconciliación. Y nosotras, como buenas chismosas, queremos creerlo. Adicionalmente, analizando el contexto de las entrevistas, se puede notar un lenguaje corporal particular en ambos. Ande, al mencionar a Kerem, suele mostrar una sonrisa sutil y una mirada que se pierde en el horizonte, como recordando viejos tiempos. Kerem, por su parte, se muestra un poco más reservado, pero sus ojos brillan cuando menciona a Ande y su tono de voz se suaviza notablemente. Estos pequeños detalles, que quizás pasen desapercibidos para el ojo inexperto, son señales claras de que aún existe un cariño profundo entre ellos. Además de estos indicios, también hay que tener en cuenta lo que dicen las fuentes cercanas a la pareja. Varios periodistas de espectáculos turcos han afirmado que Hande y Kerem han estado en contacto en las últimas semanas y que han tenido varias conversaciones telefónicas. Algunos incluso aseguran que se han reunido en secreto para cenar y ponerse al día. Imagínense la escena. Una cena a la luz de las velas, conversaciones profundas y quizás un beso robado. ¡Ay, qué emoción! Uno de los periodistas más reconocidos de Turquía, que prefiere mantenerse en el anonimato para evitar represalias, ha declarado a este canal que la llama entre Hande y Kerem nunca se apagó por completo. Siempre ha habido una conexión especial entre ellos, y ahora que ambos están solteros y han tenido tiempo para reflexionar, es muy posible que estén considerando darse una segunda oportunidad. Por supuesto, toda esta información debe ser tomada con pinzas. No hay nada confirmado oficialmente. Sin embargo, la cantidad de indicios y rumores que han surgido en las últimas semanas es demasiado grande como para ignorarlos. Algo está pasando entre Hande y Kerem y nosotros, como fans, estamos ansiosos por descubrirlo. La maquinaria del chisme turco está en marcha y no parará hasta que tengamos la verdad. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo las posibles razones por las que Hande y Kerem podrían estar considerando una reconciliación. En primer lugar, hay que tener en cuenta que ambos son personas muy jóvenes y que han madurado mucho en los últimos años. Es posible que hayan aprendido de sus errores y que estén dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación. La juventud tiene la ventaja de la adaptabilidad, y quizás ahora estén en un punto de sus vidas donde puedan manejar mejor la presión mediática y los desafíos de una relación pública. En segundo lugar, la química entre ellos sigue siendo innegable. Aunque hayan pasado meses desde su separación, la conexión que tenían es algo que no se puede borrar fácilmente. Basta con ver las escenas de Senkalkam para darse cuenta de que hay una magia especial entre ellos. Esa química traspasa la pantalla. Y si la química sigue ahí, ¿por qué no darle una oportunidad al amor? En tercer lugar, ambos han expresado en varias ocasiones que se extrañaban mucho. A pesar de que hayan intentado seguir adelante con sus vidas, es evidente que aún tienen sentimientos el uno por el otro. Y como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. El tiempo separados quizás les ha servido para valorar lo que tenían y darse cuenta de que se echan de menos. Sin embargo, es importante recordar que la idealización es peligrosa. Es fácil recordar los buenos momentos y olvidar los problemas que llevaron a la separación. La clave para una posible reconciliación exitosa es ser honestos sobre los problemas del pasado y trabajar juntos para superarlos. Por supuesto, también hay que considerar los obstáculos que podrían impedir una reconciliación. En primer lugar, la presión mediática. Tanto Hande como Kerem son figuras públicas muy expuestas, y cualquier paso que den será analizado con lupa por los medios de comunicación y por sus fans. Esto podría generarles mucho estrés y presión. Los paparazzi los seguirán a todas partes, y cada gesto será interpretado y magnificado. En segundo lugar, sus agendas apretadas. Ambos están muy ocupados con sus proyectos profesionales, y podría ser difícil encontrar tiempo para dedicarle a una relación. Además, podrían surgir conflictos de intereses si ambos están trabajando en proyectos diferentes y en lugares diferentes. La logística de una relación a distancia, con agendas tan demandantes, podría ser un desafío considerable. En tercer lugar, las posibles diferencias irreconciliables que los llevaron a separarse en primer lugar. Si no han resuelto esos problemas, es probable que vuelvan a surgir en el futuro y que terminen separándose nuevamente. Es fundamental que hayan tenido un proceso de reflexión individual y que estén dispuestos a comprometerse para superar las diferencias. Además, hay que considerar el factor de la opinión pública.
La reacción de los fans podría ser un factor determinante en su decisión. Si los fans los apoyan y celebran su reconciliación, será más fácil para ellos manejar la presión mediática. Pero si los fans se muestran divididos o negativos, la situación podría ser mucho más complicada. En definitiva, la posibilidad de una reconciliación entre Hande y Kerem es un tema muy complejo y lleno de matices. Hay muchos factores a favor y en contra, y solo el tiempo dirá si realmente volverán a estar juntos. Es una montaña rusa de emociones para nosotras, las fans, pero estamos listas para el viaje. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? ¿Qué opinan de Hakan Sabank? ¿Era el indicado para Hande o solo un amor pasajero? ¿Y Kerem encontrará el amor verdadero en Hollywood o su corazón siempre pertenecerá a Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Sus comentarios son el combustible de este canal. Bueno, mi gente hermosa, llegamos al final de este vídeo lleno de chismecito turco. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos analizado a fondo los rumores de una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, hemos visto los indicios, las declaraciones ambiguas y lo que dicen las fuentes cercanas a la pareja. Recuerden que esto es solo especulación y que no hay nada confirmado oficialmente. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde y nosotros, como fans, siempre mantendremos una pequeña ilusión de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. La fe mueve montañas y el chisme turco mueve el mundo. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre este tema. Me encanta leerlos. Y si tienen alguna información adicional, no duden en compartirla. Y antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán. Aquí encontrarán las últimas noticias, los mejores dramas, las parejas más hot y todos los chismes que están dando de qué hablar en Turquía. Este es su rincón de chismecito turco y siempre serán bienvenidos. No olviden darle like a este vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todos los salseos turcos. Y por supuesto activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. La campanita es la clave para no perderse ni un segundo de la acción. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, manténganse siempre atentas al chisme. Besitos.